SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde Zapotlán de Juárez Hidalgo, presenta Hola a todos, muy buenos días. Les saluda el Padre Benito Pimentel, una mañana más de jueves completamente en vivo. Hoy, el 15 de septiembre, para tratar con ustedes, para hablar con Dios, uno de los temas que más están en boca de todos, que todos quisiéramos tener, que nadie quisiera perder y que sin embargo en nuestro país, en la realidad que se vive, muy poco hay que festejar del concepto de libertad y de los héroes, entre comillas, que nos han dado libertad, es decir, de los libertarios de nuestra patria. Hoy, ante la realidad en la que vivimos, ante un país lleno de violencia, con secuestros, con asesinatos, con desaparecidos, con gente que se preocupa cada vez más por sus propios intereses y no tanto por el bien común. Sería bueno que nos pusiéramos delante de Jesús en este jueves para preguntar: Señor, ¿en qué consiste la verdadera libertad? ¿En dónde la puedo fundamentar? ¿Cuál es la base por la cual cada uno de los hombres puede realmente sentirse libre? ¿O en dónde puedo yo basar este concepto que quisiera tener? Sobre todo hoy, en donde se cree que el concepto de libertad es hacer lo que me plazca sin que nadie me lo prohíba, y entonces caer en el libertinaje absurdo de decir que nadie se meta conmigo porque es mi decisión y yo quiero hacerlo así. O también caer en lo absurdo de pensar que porque no nos dejan hacer muchas cosas, en realidad no podemos ser hombres libres. ¿Qué es la verdadera libertad? ¿En qué consiste? ¿En dónde debe estar basada? Son preguntas que me gustaría que nos hiciéramos hoy delante de Jesús Eucaristía, y que el buen Jesús, hablándonos al corazón, pueda respondernos cómo podemos ser verdaderamente hombres libres. Hoy, a un año más de nuestra independencia, quisiera que nos detuviéramos a pensar en eso. ¿En qué consiste, Señor, sentirse, creer que somos verdaderamente libres? Guardemos un poco de silencio, pongámonos en la presencia del buen Dios y analicemos esto de la libertad delante de Dios. Feliz día a todos, que Dios los bendiga, que estén muy bien, hasta la próxima. Estás escuchando SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde el municipio de Zapotlán de Juárez Hidalgo. Hola Jesús, muy buenos días. Puntual nuevamente en la cita delante de ti, hoy jueves, quisiera que habláramos juntos de lo que muchos en estos días hablan. Sobre todo ahora que en varios países de América Latina
celebran un aniversario más de su independencia. Algunos un poquito más de 200 años, otros un poco menos. Pero todos hablan en estos días de recordar a los héroes que nos dieron la libertad. Y al escuchar eso me pregunto yo, ¿libertad? Una palabra con un significado profundo, muy profundo, que no todos sabemos vivir, que no todos hemos experimentado, que no todos sabemos respetar, que no todos sabemos acuñar en el espíritu. ¿Sabes? Cuando pienso en la libertad, pienso en ti y en lo que tú, el hombre más libre de la historia, me enseñó y sigue enseñando de ella, porque creo que, de hecho, tenemos que ser libres en la civilización que nos tocó vivir. Tú lo hiciste. Apostaste por la verdad en la época en la que te tocó vivir. Denunciaste los atropellos de la ley que se habían puesto como garante de libertad. Tu libertad fue tan radical que aceptaste libremente la muerte, no como resignación, sino porque sabías que decir las cosas como son te llevaría a ella. Respetaste la libertad de tus amigos, incluso la de Judas. Me enseñaste con tu vida cómo es que se puede vivir en libertad plenamente. Sí, Señor, me enseñas, porque así lo has hecho siempre. Nos enseñas a los hombres a ser libres desde la educación que hemos recibido y de la que podemos recibir, libres relativamente desde nuestras circunstancias económicas y sociales, porque solo se es libre cuando se tiende hacia algo apasionadamente importante. Y después está el esfuerzo de cada día, porque la libertad ni se encuentra ni se otorga, se construye. No deja de tener gracia el que, ante unas elecciones, tal o cual partido o la propia jerarquía eclesiástica diga que nos da la libertad de voto. Nadie da la libertad. Nadie nos la dio. La libertad no viene de fuera. Pueden partidos, caudillos o instituciones no poner trabas a nuestra libertad, pero la libertad, en realidad, es nuestra. La libertad se construye lentamente. La libertad, como la vida, decía Goethe, solo la merece quien sabe conquistarla todos los días. Y es que nunca se es libre de una vez y para siempre. Tras todo cambio político se grita, ya somos libres. Pero eso no es verdad. Tal vez hemos quitado una tapadera o hemos roto un tipo de cadenas, pero la libertad hay que seguir ganándosela día a día. Y no hay mayor peligro que creerse ya libre. En la lucha por la libertad, decía Ibsen, asegurar que ya se tiene es testimoniar que ya se ha perdido. La lucha por la libertad es la esencia de la libertad misma. La libertad es una fruta que se compra y conquista a plazos, se come a plazos, porque siempre es relativa. Se logran pequeños pedazos de libertad, nunca se tiene entera. Y tiene una terrible facilidad para retroceder. Las cadenas le surgen al hombre como a la tierra le surgen los abrojos. Crecen y rebrotan a poco que alguien se descuide. ¿Y cuáles son los enemigos de la libertad? Los hay exteriores e interiores. Los exteriores son infinitos y hoy esto es grave. Tienden a ser cada día más. Están las modas, las costumbres, las rutinas, el todos lo hacen, las incansables formas de presión social. ¿Es libre quien viste como todos visten y porque todos visten así? ¿Son libres las nuevas modas que quieren ser tan rebeldes a las viejas formas que acaban convirtiendo esa rebeldía en una nueva moda? ¿Es libre quien piensa como todos piensan porque sería un raro si se atreviera a pensar de modo distinto?
Lo repito. Tal vez nunca el hombre ha sido tan presionado como hoy. Ha de comprar lo que los anuncios le meten por los ojos. Ha de ir donde va Vicente, como se dice coloquialmente. Tiene que hacer esto o aquello porque eso es lo que se lleva. Pero tal vez, mi querido Jesús, el mayor enemigo de la libertad sea la política. Incluso esas políticas que dicen ser caminos de libertad. Tiene razón Rosales cuando escribe que la politización de la vida actual nos ha llevado a una especie de desamortización de la libertad. Y eso no solo por el hecho de que el pequeño grupo que nosotros mismos decimos que libremente hemos elegido termine siempre por apoderarse de decisiones que, en definitiva, debían ser nuestras, sino sobre todo por el hecho de que la invasión política termina por condicionar esas otras pocas decisiones que aún creemos nuestras y libres. Al fin, la libertad se reduce a la conveniencia del momento. El mal no es nuevo. Hace ya 20 siglos escribía Tácito que son raros los tiempos felices en los que se puede pensar lo que se quiere y decir lo que se piensa. Pero ahora hay que añadir que los verdaderos y más graves peligros le vienen a la libertad de dentro y no de fuera. No hay en el mundo señorío como la libertad del corazón, decía Gracián. ¿Y quién es libre en su corazón? ¿Quién puede asegurar que su razón es más fuerte que sus pasiones? Veo lo bueno y elijo lo malo, confesaba San Pablo. Los que no somos santos comprobamos a diario cómo sustituimos la libertad por el capricho, por los prejuicios, por lo más barato de nosotros mismos. ¿Soy yo libre cuando libremente me hago el idiota? ¿Cuántas veces la única libertad que ejercemos es la de elegir nuestra propia servidumbre? Porque esto hay que decirlo. La libertad es cara, es dolorosa. Ser libre es ser responsablemente libre. Y esa es la razón por la que muchos a veces elegimos una cómoda esclavitud frente a una costosa libertad. Dostoyevsky, en su leyenda del Gran Inquisidor, explica el fracaso de Cristo y su muerte precisamente porque dio libertad a los hombres, cuando los hombres prefieren pan en la esclavitud al tremendo esfuerzo de ser libres. Da libertad al hombre débil, decía, y él mismo se atará y te la devolverá. Para el corazón débil, la libertad no tiene sentido. Esto es algo que comprobamos todos los días. La gente preferirá siempre ser mandada a que se les enfrente con su propia responsabilidad. Prefiere que se le diga lo que debe hacer, entre comillas debe, a que se le enfrente con su libre conciencia. También Maquiavelo lo decía. Tan difícil y peligroso es querer dar la libertad al pueblo que desea vivir en la esclavitud, como esclavizar a quien quiere ser libre. Pero no son muchos los que soportan, entre comillas, la libertad y el riesgo que lleva consigo. La libertad, decía Rousseau, es un alimento muy sabroso, pero de difícil digestión. Es un vino generoso que fácilmente se sube a la cabeza. Solo quien está muy acostumbrado puede beber libertad en fuertes dosis sin marearse. Porque la libertad no solo tiene por precio la responsabilidad, sino también la incomprensión y por ende la soledad. Nada odia tanto el mundo como un hombre independiente. Su sola existencia es una acusación para el borreguismo colectivo, y pronto te bautizarán de raro, si no te resignas a introducirte en algo de los cajones que te ofrecen o te resistes a que te pongan alguna de las etiquetas que existen. Erasmo lo decía con frase triste y exaltante a la vez. Moriré libre porque he vivido solo. Moriré solo porque he vivido libre. Pero esa soledad que se asume como un precio necesario
para ser lo que se es, se convierte en el mayor de los precios. Como decía Lord Byron, aunque me quede solo, no cambiaría mis libres pensamientos por un trono. La libertad, entonces, se convierte en un arisco que termina coincidiendo con mi propio egoísmo. Aquí tenemos que detenernos porque esta sería la mayor de las falsificaciones de esa libertad. Ya no soy libre para separarme o distinguirme de los demás. Mi libertad es mi modo de vivir con los demás, mi forma de enriquecer al universo siendo fiel a mí mismo y, por tanto, haciéndome mejor para servir a los demás. La única libertad que merece este nombre es la de buscar nuestro propio camino, en tanto que no privemos a los demás del suyo. Mi libertad solo existe si yo respeto la dignidad y libertad de los demás. De otro modo, no soy un hombre libre, sino un invasor, un dictador de la libertad. Mi libertad en rigor me enriquece para los demás. El amor a la libertad es amor a los otros. El amor al poder es amor a nosotros mismos. Y Dios nos libre de quienes imponen su libertad, que acaba siendo siempre su capricho. Y tal vez este sea el más común de los errores. Muchos luchan por la libertad y una vez que creen haberla conseguido piensan que el sentido de su lucha ha concluido. Y la libertad era solo el trampolín para saltar hacia algo, llamado felicidad, llamado fraternidad, llamado amor. Ser libre, para ser libre, puede ser un motivo de orgullo, pero no sirve de nada. El hombre se hace libre para que sus manos sin cadenas puedan construir algo mejor, su propia vida, la vida de los demás. La libertad, decía Kant, es una facultad que amplía el uso de las demás facultades. Pero ahora hay que usar la inteligencia libre para que crezca en el mundo la verdad, el corazón libre para que aumente el amor, la fe libre para encontrarse más y mejor con Dios, con tu Padre, contigo mismo, Señor. Ayúdame, pues, a ser como tú, a creer como tú, a vivir la libertad como tú, sabiendo que fuiste libre porque jamás pensaste en ti mismo, siempre pensaste primero en los demás. Te llamamos el verdadero libertador, y fuiste libertador porque antes habías sido libre. Amén. Estás escuchando Saguac Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo. Por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados, yo te nombro libertad. Por los dientes apretados, por la rabia contenida, por el nudo en la garganta, por las bocas que no cantan, por el beso clandestino, por el verso censurado, por el joven exilado, por los nombres prohibidos, yo te nombro libertad. De todos, por tu nombre verdadero, te nombro cuando oscurece, cuando nadie me ve. Escribo tu nombre
perseguida por los golpes recibidos, por aquel que no resiste, por aquellos que se esconden, por el miedo que te tienen, por tus pasos que vigilan, por la forma en que te atacan, por los hijos que te matan, yo te nombro libertad. Por las tierras invadidas, por los pueblos conquistados, por la gente sometida, por los hombres explotados, por los muertos en la hoguera, por el justo ajusticiado, por el héroe asesinado, por los fuegos apagados, yo te nombro libertad. Te nombro en nombre de todos por tu nombre verdadero. Te nombro cuando oscurece, cuando nadie me ve. Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Tu nombre verdadero, tu nombre y otros nombres que no nombro por temor, yo te nombro libertad. SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde Zapotlán de Juárez Hidalgo, presentó